con Lucho Trizano en una arista de esto, como pues la Copa América definitivamente no se va a realizar en este país, y por supuesto esto le sucede a la decisión que acaba de ser tomada en Chile en las elecciones por una asamblea constituyente, donde los independientes, ¿no?, han sido realmente pues una sorpresa, al menos para muchos, junto a la izquierda, y un oficialismo de derecha que queda rezagado a menos de la tercera parte de escaños que tendría esta constituyente. Esto marca, por supuesto, un derrotero que tiene un correlato, ni hace falta decirlo en el Perú, con respecto a cómo se confronta la región, ¿no?, y en este caso dos importantes socios de la Alianza del Pacífico para el Perú, además de vecinos, con la situación en parte también, por supuesto, generada por la pandemia. Conversamos con Farid Cajat, internacionalista, por supuesto, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada. Farid, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Este emplazamiento, Farid, para empezar, del cuestionamiento al llamado modelo, ¿no?, a cómo ha avanzado en países que en realidad tienen muchos correlatos con el Perú en términos de superación de la pobreza, crecimiento del PBI y demás, se ve confrontado, por ejemplo, con demandas por parte de los jóvenes en Colombia, no solamente por el lado de promoción de empleo, sino de incluso ampliación de, digamos, plazas en la educación superior. En Chile las demandas tienen, ¿no?, también algunas similitudes, y por supuesto nuestra propia campaña electoral nos está dando pistas de cierto agotamiento o supuesto agotamiento de este modelo. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando más concretamente en Sudamérica en una coyuntura como la de pandemia que estamos viviendo? Sí, yo tengo la presunción de que lo que pasa en el Perú es representativo de la región. O sea, hemos tenido 5 años de mal desempeño económico en la región, en general, incluyendo al Perú. Y, o sea, en otras palabras, por ejemplo, la reducción de la pobreza en Perú virtualmente se detuvo en el último quinquenio. Y si a eso le sumamos el efecto devastador que en materia de salud y de economía ha tenido la pandemia, es comprensible que el descontento con el modelo económico haya aumentado. Pero cuando uno ve las encuestas, en el caso peruano, hay alrededor de 1/3 que quiere un cambio total de modelo, pero hay más de 50% que quieren cambios dentro del modelo. El modelo debe permanecer, pero con cambios. Y eso es más atinado de lo que suele sugerir el debate público, en donde las opciones tienden a ser polares, ¿no? Como si el modelo hubiera que tomarlo, digamos, aceptarlo íntegramente o rechazarlo íntegramente, cuando es claro que hay elementos que pueden subsistir, deberían de hecho subsistir, y otros que probablemente no. Por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, o sea, tener una política fiscal contracíclica, tener fondos fiscales de ahorro para malos tiempos, en otras palabras, no aumentar demasiado la deuda pública como proporción de la economía, tener una política monetaria que promueva una inflación baja, pero además que genere reservas para mantener o por lo menos aligerar las fluctuaciones en la cotización de la moneda. Eso no solo es necesario, sino que lo han hecho gobiernos de distinta orientación ideológica. Lo hizo el peruano, pero también lo hizo el boliviano. Entonces, plantearlo como si fuera un tema de todo o nada, creo que es un error. Evidentemente, ¿no? Evidentemente este debate binario además oculta, ¿no?, o deja por detrás evidentes avances sociales que tuvo un país como el Perú en los últimos 20, 25 años. Ahora, la naturaleza de estas protestas, tanto en Colombia como en Chile, se ve un acento joven muy fuerte, ¿no? Y la percepción que uno tiene es que estos países tenían o tienen una clase media con una tradición un poco más fuerte que la peruana, que viene más de atrás. Esta demanda de los jóvenes por mejores empleos, por mejores trabajos, por mejor educación, ¿crees tú que tiene de todas maneras o se va a ver también reflejada en el Perú? En el Perú ahorita no sabemos muy bien por dónde van las demandas, precisamente este resultado electoral las está canalizando de alguna forma, pero evidentemente se han perdido los millones de empleos que se han perdido, y hemos tenido, como tú señalas, estos años
donde realmente probablemente no se han visto esas últimas generaciones, no ven cosechadas, ¿no? Mucho que ganar. ¿Podría darse de alguna manera un coletazo más, digamos, más claramente manifestado en el Perú? Yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? La candidatura inédita para una segunda vuelta en el Perú de Pedro Castillo es un poco evidencia de eso. Por ejemplo, siempre tuvimos un sistema público de salud deficiente, no solo fragmentado, sino con escasos recursos, con problemas de gestión, y eso simplemente nos ha estallado en la cara con la pandemia. Ya fue imposible ocultarlo, donde además grupos de interés que van en contra de la competencia en el mercado, como fue el caso de los productores de oxígeno, que no en vano fueron sancionados por Indecopi por concertación, han básicamente subvertido lo que supuestamente era parte del modelo. O sea, parte de nuestro problema es que el modelo nunca fue el que nos prometieron. Se supone que íbamos a tener un país en donde las empresas compitieran para ganar consumidores, ofreciendo los productos de mejor calidad y a menor precio. Y el punto es que en realidad en muchas áreas no hemos tenido competencia. Lo que hemos tenido ha sido un mercantilismo rampante en donde quien tenía mayor poder corruptor obtenía mejores contratos del Estado. Y eso también se refleja en el tema de los servicios sociales. Incluso suponiendo que no hubiera corrupción y que la gestión pública fuera la mejor, destinar 3%, un poco más de 3% del Producto Bruto a la salud, de cualquier manera hubiera sido insuficiente, y ya no hablemos en tiempos de pandemia, en donde aumentó pero siguió siendo insuficiente. Entonces, el problema tuvo desde un origen, el modelo tuvo desde un origen problemas que no se afrontaron, porque para sectores conservadores del Perú cualquier intento de cambio equivalía a un paso hacia el comunismo, y que ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? No se hicieron cambios graduales y ahora hay quien plantea la necesidad de cambios radicales. Pasó en Colombia, pasó en Chile, estamos hablando de dos gobiernos de derecha que están confrontando este tipo de situación. ¿Ese conservadurismo también se dio en estos países? Sí, más en Colombia que en Chile. Una de las cosas que llama la atención es cómo la reacción de la derecha chilena, claro, es tardía, pero reacción al fin frente a los resultados de las últimas elecciones, son una reacción de quien se da cuenta de que cometió errores y debe cambiar su estrategia para tener mayor capacidad de interlocución con sectores del electorado. En Colombia, más bien, Duque y su mentor ideológico, Álvaro Uribe, lo primero que hicieron fue culpar a cualquiera salvo ellos mismos de lo que estaba ocurriendo, al crimen organizado, al Ejército de Liberación Nacional, a las FARC, y ahora finalmente están admitiendo que había causas legítimas para el descontento. En el caso de Chile, por ejemplo, ya no hay vuelta de hoja. El sistema de AFP no cumplió con las promesas que había ofrecido. Ya se han cumplido 40 años de su adopción, ya hay más de una generación que, digamos, se ha jubilado con ese sistema. El 80% no recibe un sueldo mínimo y 44% de los jubilados están debajo de la línea de la pobreza. Entonces, digamos, eso es algo que se creó en Chile, el sistema privado de pensiones, que se adoptó en otros países de América Latina, como nosotros, por ejemplo, y que claramente tiene limitaciones. No garantiza una pensión de por vida, no garantiza una pensión mínima, cosa que con todos sus bemoles sí hacía el sistema público. Esto evidentemente, y claro, lo que señalas del sistema de AFP marca también seguramente lo que podría ser la continuación del debate en el Perú, pero esto, Farid, a tu entender, entra, digamos, a un nuevo periodo de acento de izquierda en América Latina. No necesariamente, lo acabamos de ver en Ecuador, ¿no? Uno hubiera dicho, después de las movilizaciones del año 2019, uno esperaría que a la izquierda hubiese tenido una mayor probabilidad de éxito que la que eventualmente tuvo, teniendo en cuenta que Lasso estuvo del lado del gobierno de Moreno durante esas protestas, y las protestas fueron sumamente populares, pero ahí entra a tallar el tema de la división de la izquierda, ¿no? En donde, por
por el enfrentamiento entre, digamos, Pachacuti y la CONAIE por un lado, o sea, el movimiento indígena, el representado en lo político y lo gremial, y el correísmo por otro, digamos, la CONAIE o el movimiento Pachacuti no llaman a votar por el candidato de Correa en segunda vuelta y este pierde. Entonces hay factores locales que terminan pesando en las elecciones. Hay algunas tendencias regionales, pero no creo que el futuro esté preestablecido. En Chile habría que tener en cuenta que el descalabro de la derecha probablemente se explique menos por un mayor porcentaje de gente que vota por la izquierda que por el hecho de que parte de los votantes de la derecha no acudieron a votar en esta última ocasión. Entonces, digamos, yo no me atrevería a hacer pronósticos todavía, pero claramente esto augura problemas para el statu quo, y ahí donde el statu quo es un gobierno de derecha, tiene probabilidades serias de perder, pero ahí donde es un gobierno de izquierda, perjudica a la izquierda, ¿no? Creo que hay más bien una tendencia a castigar a quienes se percibe que han tenido una mala gestión de gobierno. Ahora, para terminar esta parte, para el caso peruano hablabas tú de este debate de suma cero, de todo o nada. Ya sabemos todo lo que representa la señora Fujimori, los contras para muchos, los pros para, digamos, esa defensa del statu quo de la economía, etc. Pero por el otro lado, el profesor Castillo, claro, ha hecho este ajuste, ¿no?, con su plan bicentenario, pero todavía no se está hablando de restricción de importaciones. O sea, sigue siendo una suerte de debate, si se quiere, binario por ese lado. Bueno, pero ya cambia lo que dijo en el debate en Chota Pedro Castillo fue que se iba a cerrar el mercado peruano para las importaciones que compitieran con productos peruanos. Eso era, sí, una opción extrema, en mi opinión. Además, no se toma en consideración que eso puede beneficiar a los productores locales, pero perjudica a quienes usan sus productos como insumos y al consumidor final, ¿no? Pero ahora se habla de, digamos, poner restricciones a las importaciones que compiten deslealmente con los productos nacionales. Si ese fuera el caso, eso podría ser considerado legítimo si es que no se abusa del mecanismo, cuando haya evidencia de dumping, por ejemplo, ¿no? Como algunos alegan que existiría con las confecciones procedentes de China. Entonces, nuevamente, yo no diría que eso per se sea una opción, sea ver el mundo en términos binarios, ¿no? Bien. Sí. Bien, ahora, pasando al tema de Israel y Palestina, tras 11 días de hostilidades, ¿no?, Israel y Hamás acuerdan el alto al fuego en Gaza. Esto también en medio de una figura pues tan controversial como la de Netanyahu, un Joe Biden que se supone que está ajustando, ¿no?, ese cinturón. Tienen una relación larguísima, Biden y Netanyahu, me dicen de 40 años prácticamente, y en Estados Unidos también se va perdiendo el entusiasmo, en todo caso, con la política de Israel. ¿Cómo observas tú este escenario? Bueno, es una buena noticia, obviamente, que se haya llegado a un acuerdo de cese al fuego. De hecho, sea de paso, siempre hay, digamos, actores políticos como el propio Netanyahu que dicen con el terrorismo no se negocia. Bueno, él considera a Hamás una organización terrorista y este es el cuarto cese al fuego que Israel negocia con Hamás. Estados Unidos considera al Talibán una organización terrorista y está negociando en este momento con esa organización, o incluso llegó ya a un acuerdo preliminar. El problema, sin embargo, es precisamente el que acabo de indicar. Este es el cuarto acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás. Hubo uno en 2009, uno en 2012, uno en 2014 y nuevamente ahora. ¿Por qué no duran estos acuerdos de cese al fuego? Porque a juzgar por, digamos, reportes recientes de dos organizaciones internacionales de derechos humanos, Human Rights Watch y B'Tselem, una organización israelí, Israel ha implantado un sistema de apartheid. O sea, el nombre viene de Sudáfrica, pero ya es un término que tiene, digamos, un lugar por derecho propio en la legislación internacional, porque acusan a Israel de tener legislaciones distintas para los palestinos de distintas regiones, pero siempre inferior a los derechos de la población judía de Israel, para la cual hay una sola legislación. En casos como el de Gaza, Gaza está cercado por aire, mar y tierra
desde hace 14 años. Y son condiciones que hacen virtualmente imposible una vida digna para la población de Gaza. Mientras ese continúe siendo el caso, es difícil, digamos, prever que un cese al fuego sea perdurable. Biden ya ha dicho que va a ayudar a la reconstrucción de Gaza, y eso es un paso adelante, pero el cerco tiene que llegar a su fin. O sea, Israel controla quién sale de Gaza y a veces le niega la salida a gente que simplemente busca tratamiento médico que no puede encontrar en Gaza, y según la Organización Mundial de la Salud en 2017 murieron 57 personas por esa razón. Hace unas semanas Israel negó el ingreso, por un tiempo al menos, de 2.000 vacunas contra el COVID a Gaza. Esa situación es insostenible. No se puede pretender que la gente de Gaza viva eternamente en esas circunstancias sin protestar. Del país que se precia, además de haber tenido el mejor resultado de vacunación del mundo, ¿no? Por el lado de Israel. Lo que describes es un contraste lo suficientemente dramático. La presión internacional esta vez puede surtir mayores efectos. Acabamos de referirnos a Biden, pero también, como sabemos, Netanyahu ha tenido tiene problemas internos políticos, porque siempre, cada vez que endurecía la mano, de alguna manera tenía un correlato exitoso de política interior. ¿Eso no parece estar tan claro esta vez? No. Él creo que buscaba una situación que le ayudara a formar gobierno. Lo que hay que entender en el caso de Netanyahu es que tiene cargos de corrupción, y ya dijo que de llegar al gobierno él buscaría que el Parlamento apruebe una norma que lo exima de tener que responder por esos cargos mientras sea jefe de gobierno, y había entregado la posta porque no había podido formar gobierno tras 4 elecciones sin un resultado claro. Y entonces ahora le tocaba intentar formar gobierno a la oposición. Esto le saca las castañas al fuego de Netanyahu, porque hace mucho más difícil una coalición de una oposición cuyo único punto en común es la oposición a Netanyahu. Y entonces ahora es más difícil que la oposición forme gobierno, pero por otro lado, el hecho de que haya aceptado un cese al fuego también le está costando desde la derecha, porque sectores de derecha del espectro político israelí creen que ha cedido, pero ha cedido en parte por una presión como la de Biden, que aunque tardía, es mayor que cualquier cosa que se hubiera podido esperar de Trump, ¿no? Sin duda. Impensable, al menos para el periodo de Donald Trump, al menos, ¿no? Se ve claramente la diferencia, en todo caso, en la conducción en la Casa Blanca. Gracias, Farid, por acompañarnos esta noche. Farid Cajat en Cara a Cara, ¿no? Auscultando pues esta situación internacional de también ribetes bastante preocupantes. Y bueno, volvemos a nuestro país. Nunca nos fuimos en realidad, pero le damos